Secretos de Poder por Carlos Castaneda. Hoy te presento La Hora del Nagual. Subí corriendo una pendiente frente a la casa de don Genaro y vi a don Juan y don Genaro sentados en un espacio despejado junto a la puerta. Me sonrieron. Había en sus sonrisas tal calor e inocencia que mi cuerpo experimentó un estado de alarma inmediata. Automáticamente aminoré el paso, lo saludé. «¿Pero cómo estás?», me preguntó Genaro con tal afectación que todos reímos. «Está más que bien», intervino don Juan antes de que yo pudiera responder. «Eso veo», repuso don Genaro. «Mira esa papada. Y mira ese chicharrón en los cachetes». Don Juan se echó a reír agarrándose el estómago. «Tienes la cara redonda», prosiguió don Genaro. «¿A qué te has dedicado? ¿A comer?». Don Juan le aseguró, en son de broma, que mi estilo de vida me imponía comer en abundancia. De la manera más amistosa, hicieron bromas acerca de mi vida, y luego don Juan me pidió sentarme entre ellos. El sol ya se había puesto detrás de la enorme cordillera del oeste. «¿Dónde está tu famoso cuaderno?», me preguntó don Genaro, y cuando lo saqué del bolsillo, gritó como los charros y me lo quitó de las manos. Obviamente, me había observado con gran cuidado y conocía a la perfección mis manerismos. Sostuvo el cuaderno en ambas manos y jugó nerviosamente con él, como si no supiera en qué ocuparlo. 2 veces pareció a punto de arrojarlo a un lado, pero se contuvo. Luego lo reclinó contra sus rodillas y fingió escribir febrilmente, como yo hago. Don Juan rió tanto que casi se ahoga. «¿Qué hiciste después de que me fui?», preguntó cuando ambos se hubieron calmado. «El jueves fui al mercado», dije. «¿Qué hacías allí, desandando tus pasos?», repuso. Don Genaro cayó hacia atrás y produjo con los labios el ruido seco de una cabeza al golpear contra el suelo. Me miró de reojo e hizo un guiño. «Tuve que hacerlo», dije. «Y descubrí que entre semana no hay puestos de monedas ni de libros usados». Los dos rieron. Luego don Juan dijo que hacer preguntas no revelaría nada nuevo. «¿Qué es lo que realmente pasó, don Juan?», pregunté. «Créeme, no hay manera de saberlo», dijo con sequedad. «En esos asuntos, tú y yo
estamos en las mismas. Mi ventaja sobre ti en este momento es que yo sé cómo llegar al Nagual y tú no. Pero una vez que llego allí, no tengo más ventaja ni más conocimiento que tú. ¿Aterricé realmente en el mercado, don Juan?, pregunté. Claro que sí, ya te lo dije. El Nagual está a las órdenes del guerrero. ¿No es cierto, Genaro? ¡Cierto!, exclamó don Genaro con voz atronadora y se incorporó en un solo movimiento. Fue como si su voz lo hubiera alzado desde una postura yacente hasta una perfectamente vertical. Don Juan casi rodaba por el suelo de tanto reír. Don Genaro, con aire de indiferencia, hizo una cómica reverencia y dijo adiós. Genaro te verá mañana, en la mañana, dijo don Juan. Ahora debes quedarte aquí sentado, en silencio completo. No dijimos otra palabra. Tras horas de silencio, me quedé dormido. Miré mi reloj. Eran casi las 6 de la mañana. Don Juan examinó la sólida masa de nubes blancas y densas sobre el horizonte oriental y concluyó que sería un día nublado. Don Genaro olfateó el aire y añadió que también sería caluroso y sin viento. ¿Hasta dónde vamos?, pregunté. Hasta esos eucaliptos de allá, replicó don Genaro, señalando lo que parecía ser una arboleda a menos de 2 kilómetros de distancia. Cuando llegamos allí, pude ver que no era una arboleda. Los eucaliptos habían sido plantados en líneas rectas para marcar los límites de campos donde se hacían diferentes cultivos. Caminamos por el borde de un maizal, bajo una fila de árboles enormes, delgados y derechos, de más de 30 metros de altura, y llegamos a un campo baldío. Supuse que la cosecha acababa de recogerse. Quedaban solo hojas y tallos secos de unas plantas que no reconocí. Me agaché a recoger una hoja, pero don Genaro me detuvo. Asió mi brazo con gran fuerza. Me retraje dolorido y entonces noté que solo me tocaba suavemente con los dedos. Evidentemente, sabía lo que había hecho y lo que yo experimentaba. Con un veloz movimiento, quitó los dedos de mi brazo y luego los puso de nuevo, gentilmente. Lo repitió una vez más y rió de mueca de dolor, como un niño deleitado. Luego me mostró el perfil. Su nariz aguileña le daba aspecto de pájaro, de un pájaro con extraños y largos dientes blancos. En voz suave, don Juan me dijo que no tocara nada. Le pregunté si sabía qué clase de cosecha se había levantado allí. Parecía a punto de responder, pero don Genaro terció diciendo que era un campo de gusanos. Don Juan me miró con fijeza, sin asomo de sonrisa. La respuesta absurda de don Genaro tenía visos de chiste. Aguardé el pie para empezar a reír, pero ellos
solo me miraron. «Un campo de gusanos, muy lindos», dijo don Genaro. «Sí, lo que aquí crecía eran los gusanos más bonitos que yo he visto». Se volvió hacia don Juan. Ambos se miraron un instante. «¿No es cierto?», preguntó. «Absolutamente cierto», dijo don Juan, y volviéndose a mí, añadió en voz baja: «Genaro tiene hoy la batuta. Solo él puede decir qué es qué, con que hace exactamente lo que te diga». La idea de que don Genaro tenía las riendas me llenó de terror. Miré a don Juan para decírselo, pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, don Genaro soltó un largo y formidable grito. Un clamor tan fuerte y temible que sentí cómo mi nuca se hinchaba y el cabello flotaba como si un viento lo moviera. Tuve un instante de disociación completa y habría permanecido inmóvil en mi sitio de no haber sido por don Juan, quien con increíble velocidad y dominio hizo girar mi cuerpo para que mis ojos atestiguaran una hazaña inconcebible. Don Genaro estaba parado horizontalmente, a unos 30 metros del suelo, sobre el tronco de un eucalipto que se hallaba acaso a 50 metros de distancia. Es decir, estaba parado con las piernas abiertas, perpendicular al tronco. Era como si tuviese ganchos en el calzado y con ellos pudiera desafiar la gravedad. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho y me daba la espalda. Lo miré fijamente. No quería parpadear por miedo a perderlo de vista. Realicé un rápido juicio y concluí que, de conservarlo dentro de mi campo de visión, tal vez podría detectar un indicio, un movimiento, un gesto, o cualquier cosa que me ayudara a comprender qué ocurría. Sentí la cabeza de don Juan junto a mi oído derecho. En un susurro me dijo que cualquier intento de explicar era inútil e idiota. Lo oí repetir: «Empuja la barriga para abajo, para abajo». Era una técnica que me había enseñado años antes, para momentos de gran peligro, miedo o tensión. Consistía en empujar hacia abajo el diafragma, mientras se tomaban 4 marcadas bocanadas de laciones por la nariz. Había explicado que las bocanadas tenían que sentirse como sacudidas en la parte media del cuerpo, y que el mantener las manos apretadamente enlazadas, cubriendo el ombligo, daba fuerza a la sección abdominal y ayudaba a controlar las bocanadas y las inhalaciones profundas, que debían retenerse hasta la cuenta de 8, mientras el diafragma se presionaba hacia abajo. Las exhalaciones se hacían 2 veces a través de la nariz y 2 a través de la boca, en forma lenta o acelerada, según la propia preferencia. Maquinalmente obedecí a don Juan. No me atrevía, sin embargo, a apartar los ojos de don Genaro. Conforme seguía respirando, mi cuerpo se relajó y me di cuenta que don Juan torcía mis piernas. Al parecer, cuando me hizo girar mi pie derecho, se atoró en un montón de tierra y mi pierna izquierda quedó forzadamente doblada.
Cuando me enderezó, cobré conciencia de que el choque de ver a don Genaro parado en el tronco de un árbol me había hecho ignorar mi incomodidad. Don Juan me susurró al oído que no fijara la vista en don Genaro. «Parpadea, parpadea», lo oí decir. Durante un momento sentí renuencia. Don Juan volvió a ordenarme. «Parpadea, parpadea». Yo estaba convencido de que todo el fenómeno se ligaba de algún modo a mí como el observador, y que si yo, único testigo de la hazaña de don Genaro, dejaba de mirarlo, caería por tierra, o acaso la escena entera desaparecería. Tras una inmovilidad torturantemente larga, don Genaro giró sobre sus talones, 45 grados a la derecha, y empezó a caminar tronco arriba. Su cuerpo temblaba. Lo vi dar un pequeño paso tras otro hasta que hubo avanzado 8. Incluso rodeó una rama. Luego, con los brazos cruzados, todavía sobre el pecho, tomó asiento en el tronco, dándome la espalda. Sus piernas pendían como si se hallara sentado en una silla, como si la gravedad no tuviera efecto sobre él. Luego pareció andar sentado, hacia abajo. Alcanzó una rama paralela a su cuerpo y por unos segundos se reclinó en ella con el brazo izquierdo y la cabeza. Parecía apoyarse para lograr un efecto dramático más que para sostener su cuerpo. Luego reanudó su camino pasando, centímetro a centímetro, del tronco a la rama, hasta que hubo cambiado de postura y se halló sentado como cualquiera podría sentarse normalmente en una rama. Don Juan rió por lo bajo. Yo tenía un horrible sabor de boca. Quise volverme hacia don Juan, que se hallaba un poco detrás de mí, a la derecha, pero no me atrevía a perderme ninguna de las acciones de don Genaro. Tras unos minutos, cruzó los pies y los meció suavemente. Finalmente, volvió a deslizarse hacia arriba, sobre el tronco. Don Juan me tomó la cabeza entre las manos y la inclinó hacia la izquierda, a modo que mi línea de visión fuera paralela al árbol, más que perpendicular. Mirando a don Genaro desde ese ángulo, no parecía estar desafiando la gravedad. Simplemente se hallaba sentado en el tronco de un árbol. Noté entonces que, si lo miraba sin pestañear, el trasfondo se hacía vago y difuso, y la claridad del cuerpo de don Genaro se intensificaba. Su forma se hacía predominante, como si nada más existiera. Velozmente, don Genaro volvió a deslizarse a la rama. Quedó sentado, meciendo los pies, como en un trapecio. El mirarlo desde una perspectiva sesgada hacía que ambas posiciones, especialmente aquella sobre el tronco, parecieran factibles. Don Juan volvió mi cabeza a la derecha, hasta llevarla a descansar sobre mi hombro. La posición de don Genaro en la rama se miraba perfectamente normal, pero cuando pasó de nuevo al tronco, no pude efectuar el ajuste de percepción necesario y lo vi como si estuviese al revés, con la cabeza hacia el suelo. Don Genaro se desplazó varias veces de un lado a otro y don Juan, a la par, movía mi cabeza de lado a lado. El resultado de sus manipulaciones fue que perdí por entero la pista de mi perspectiva normal y sin ella
las acciones de don Genaro no eran tan espeluznantes. Don Genaro permaneció un largo rato en la rama. Don Juan me enderezó el cuello y susurró que don Genaro estaba a punto de descender. Lo oí decir en tono imperioso: ¡Empuja para abajo! ¡Para abajo! Me hallaba a mitad de una exhalación rápida, cuando el cuerpo de don Genaro pareció transfigurarse por alguna especie de tensión. Resplandeció, se hizo laxo, osciló hacia atrás y colgó un momento de las rodillas. Sus piernas parecían flácidas, incapaces de seguir dobladas, y cayó al suelo. En el instante en que empezó a caer, yo mismo experimenté una sensación de caída a través de espacio interminable. Mi cuerpo entero sentía una angustia dolorosa y al mismo tiempo altamente placentera. Una angustia de tal intensidad y duración que mis piernas no pudieron ya soportar el peso de mi cuerpo y caí sobre la tierra suave. Apenas pude mover los brazos para minorar la caída. Respiraba tan agitadamente que la tierra se metió en mi nariz y me daba comezón. Traté de levantarme, mis músculos parecían haber perdido la fuerza. Don Juan y don Genaro vinieron a mi lado. Oía sus voces como si estuvieran lejos, pero los sentía jalarme. Deben de haberme levantado, haciéndome cada uno por un brazo y una pierna, para llevarme en vilo. Yo tenía plena conciencia de la incómoda posición de mi cuello y mi cabeza. Mis ojos estaban abiertos, veía el suelo y trozos de hierba pasar debajo de mí. Finalmente, tuve un ataque de frío. El agua entraba en mi boca y mi nariz y me hacía toser. Mis brazos y mis piernas se movieron frenéticamente. Empecé a nadar, pero el agua no era lo bastante profunda y me hallé de pie en el río, de poco fondo al que me habían arrojado. Don Juan y don Genaro rieron hasta la tontería. Don Juan se enrolló los pantalones y se acercó a mí. Me miró a los ojos, dijo que aún no estaba completo y suavemente volvió a empujarme al agua. Mi cuerpo no ofreció resistencia. Yo no deseaba sumergirme de nuevo, pero no había manera de conectar mi volición a mis músculos y me desplomé hacia atrás. El frío fue todavía más intenso. Me levanté de un salto y por error salí corriendo a la ribera opuesta. Don Juan y don Genaro se pusieron a gritar y a silbar y arrojaban piedras a los arbustos delante de mí, como si acorralaran a un novillo fugitivo. Regresé cruzando el río y tomé asiento en una roca junto a ellos. Don Genaro me dio mi ropa y entonces advertí que me hallaba desnudo, aunque no recordaba cuándo ni cómo me quité la ropa. Estaba empapado y no quise ponérmela de inmediato. Don Juan se volvió a don Genaro y dijo con voz resonante: ¡Por amor de Dios! ¡Denle una toalla a este hombre! Tardé un par de segundos en advertir el absurdo. Me sentía muy bien. De hecho, era tan feliz que no deseaba hablar. Tuve, empero, la certeza de que, si mostraba mi euforia, volverían a echarme al agua. Don Genaro me vigilaba. Sus ojos brillaban como los de un animal salvaje. Me atravesaban.
Ya estás mejor, me dijo don Juan de repente. Ya estás controlándote ahora, pero allá junto a los eucaliptos te diste a tus vicios como hijo de puta. Quise reír histéricamente. Las palabras de don Juan parecían tan por entero graciosas que costó un esfuerzo supremo dominarme. Una comezón incontrolable en la parte media de mi cuerpo me hizo quitarme la ropa y echarme de nuevo al agua. Permanecí en el río unos 5 minutos. La frialdad restauró mi sentido de lo propio. Cuando salí, era yo mismo otra vez. Bien hecho, dijo don Juan tocándome el hombro. Me guiaron de regreso a los eucaliptos. Conforme íbamos, don Juan explicó que mi tonal había resultado peligrosamente vulnerable y al parecer tuvo demasiado con la incongruencia de los actos de don Genaro. Dijo que decidieron ya no meterse con él y regresar a la casa de don Genaro, pero el hecho de que supe que debía lanzarme al río cambiaba todo. No dijo, sin embargo, lo que se proponían. Nos detuvimos a mitad de un campo, en el sitio donde estuvimos antes. Don Juan estaba a mi derecha y don Genaro a mi izquierda. Ambos tensaban los músculos, en estado de alerta. Mantuvieron la tensión unos 10 minutos. Yo movía los ojos del uno al otro. Pensé que don Juan me indicaría qué hacer. Tenía razón. En determinado momento relajó el cuerpo y pateó unos terrones. Sin mirarme, dijo: «Creo que mejor nos vamos». Automáticamente razoné que don Genaro debía de haber tenido la intención de darme otra demostración del nahual, pero decidió no hacerlo. Me sentí aliviado. Esperé otro momento por una confirmación definitiva. Don Genaro también se destensó y entonces ambos dieron un paso. Supe que habíamos terminado allí, pero en el instante mismo en que me aflojé, don Genaro volvió a lanzar un grito increíble. Empecé a respirar frenéticamente. Miré en torno. Don Genaro había desaparecido. Don Juan estaba frente a mí. Su cuerpo se estremecía de risa. Me dio la cara. «Lo siento», dijo en un susurro. «No hay otro modo». Quise preguntar por don Genaro, pero sentía que, de no seguir respirando y presionando mi diafragma, moriría. Don Juan señaló con su barbilla un sitio a mis espaldas. Sin mover los pies, empecé a volverme a mirar sobre el hombro izquierdo, pero antes de que pudiese ver lo que señalaba, don Juan saltó y me detuvo. La fuerza de su salto y la celeridad con que me aferró hicieron que perdiese mi equilibrio. Al caer de espaldas, tuve la sensación de que mi reacción sobresaltada había sido agarrarme a don Juan y que en consecuencia lo arrastraba en mi caída. Pero cuando alcé la vista, hubo total discordancia entre las impresiones de mis sentidos táctil y visual. Vi a don Juan de pie junto a mí, riendo, mientras mi cuerpo sentía sin lugar a dudas el peso y la presión de otro cuerpo encima de mí, casi inmovilizándome. Don Juan extendió la mano y me ayudó a levantarme. Mi sensación corporal fue la de que él alzaba dos cuerpos. Sonrió como quien sabe
y susurró que nunca había que volverse a la izquierda para enfrentar al nahual. Dijo que el nahual era fatídico y que no había necesidad de acrecentar todavía más el riesgo. Luego me dio vuelta con gentileza y me hizo encarar un enorme eucalipto. ¿Era acaso el árbol más viejo de las inmediaciones? Su tronco era casi 2 veces más grueso que el de cualquier otro. Don Juan señaló hacia arriba, con los ojos. Don Genaro se hallaba encaramado en una rama. Me daba el rostro. Vi sus ojos como 2 espejos enormes que reflejaban luz. No quería mirar, pero don Juan insistió en que no apartara la vista. En un susurro muy enérgico, me ordenó que no parpadeara ni sucumbiera al susto o a la entrega. Advertí que si pestañeaba de continuo, los ojos de don Genaro no eran tan imponentes. Solo al fijar la vista, el resplandor enloquecía. Estuvo largo tiempo acuclillado en la rama. Luego, sin mover el cuerpo para nada, saltó y aterrizó en la misma postura, a un par de metros de donde me encontraba. Presencié la secuencia completa de su salto y supe haber percibido más de lo que mis ojos me permitieron aprender. Don Genaro no había saltado en verdad. Algo lo había empujado desde atrás, haciéndolo deslizar en curso parabólico. La rama donde estuvo trepado se hallaba a unos 30 metros de altura y el árbol crecía como a 45 de distancia. Así su cuerpo tuvo que trazar una parábola para caer donde cayó. Pero la fuerza necesaria para cubrir el trecho no era producto de los músculos de don Genaro. Un soplo impulsó su cuerpo desde la rama hasta el suelo. En cierto punto vi las suelas de sus zapatos y su posterior, conforme su cuerpo describía la parábola. Después aterrizó con suavidad, aunque su peso deshizo los terrones duros y secos, e incluso levantó algo de polvo. Don Juan rió por lo bajo a mis espaldas. Don Genaro se puso en pie como si nada hubiese ocurrido y me jaló de la manga para indicar que nos íbamos. Nadie habló en el camino a la casa. Me sentía lúcido y compuesto. Un par de veces, don Juan se detuvo y examinó mis ojos mirándolos detenidamente. Pareció satisfecho. Apenas llegamos, don Genaro fue atrás de la casa. Todavía era temprano. Don Juan tomó asiento en el suelo junto a la puerta y me señaló un sitio donde sentarme. Yo estaba exhausto. Me acosté y me apagué como una vela. Desperté porque don Juan me sacudía. Quise ver la hora. No tenía reloj. Don Juan lo sacó del bolsillo de su camisa y me lo devolvió. Era la 1 de la tarde. Alcé los ojos y encontré los suyos. No hay explicación, dijo volviéndose. El nahual es solo para atestiguarse. Di la vuelta a la casa buscando a don Genaro. No lo hallé. Regresé a la parte frontal. Don Juan me había hecho algo de comer. Cuando lo hube comido, empezó a hablar. Cuando uno está tratando con el nahual, nunca hay que mirarlo de frente, dijo.
Tú te lo quedaste mirando fijamente esta mañana y por eso te vaciaste. La única manera de mirar al nagual es como si fuera cosa común. Uno tiene que pestañear para romper la fijación. Nuestros ojos son los ojos del tonal. O quizás sería más exacto decir que nuestros ojos han sido entrenados por el tonal. Por eso el tonal los reclama. Una de tus fuentes de confusión y desconcierto es que tu tonal no te suelta los ojos. El día que lo haga, tu nagual habrá ganado una gran batalla. Tu obsesión, o mejor dicho, la obsesión de todos nosotros, es arreglar el mundo según reglas del tonal. Así, cada vez que nos enfrenta el nagual, hacemos lo imposible por volver nuestros ojos tiesos e intransigentes. Debo apelar a la parte de tu tonal que entiende este dilema y debes hacer un esfuerzo por liberar tus ojos. La cosa es convencer al tonal de que hay otros mundos que pueden pasar frente a las mismas ventanas. El nagual te lo enseñó esta mañana. Con que deja que tus ojos sean libres, déjalos ser verdaderas ventanas. Los ojos pueden ser ventanas para contemplar el aburrimiento o para atisbar aquella infinitud. Don Juan trazó con el brazo izquierdo un amplio arco para señalar el entorno. Había un brillo en sus ojos, y su sonrisa era a la vez temible e irresistible. ¿Cómo puedo hacer eso?, pregunté. Yo digo que es un asunto muy fácil. Quizás lo llamo fácil porque llevo tanto tiempo haciéndolo. Todo lo que tienes que hacer es instalar tu intención como aduana. Cuando estés en el mundo del tonal, deberías de ser un tonal impecable. Ahí no hay tiempo para porquerías irracionales. Pero cuando estés en el mundo del nagual, también deberías ser impecable. Ahí no hay tiempo para porquerías racionales. Para el guerrero, la intención es la puerta de en medio. Se cierra por completo detrás de él cuando va o cuando viene. Otra cosa que uno debe hacer cuando se enfrenta al nagual es cambiar la línea de los ojos de tiempo en tiempo, para así romper el encantamiento. Cambiar la posición de los ojos siempre alivia la carga del tonal. Esta mañana noté que estabas muy vulnerable y te cambié la posición de tu cabeza. Si estás en un aprieto de esos, deberías ser capaz de cambiar tú solo. Pero el cambio ese solo es para alivio. No es otra manera de parapetarse para proteger el orden del tonal. Yo apostaría que tú vas a procurar usar esta técnica para esconder la racionalidad de tu tonal y creer que así la estás salvando de la extinción. La falla de tu razonamiento es que nadie quiere ni busca la extinción de la racionalidad del tonal. Ese miedo es infundado. Nada más puedo decirte, excepto que sigas todos los movimientos de Genaro sin agotarte. Ahora estás probando si tu tonal está o no repleto de banalidades. Si hay en tu isla demasiados objetos innecesarios, no podrás sostener
el encuentro con el nagual. ¿Qué me pasaría? Podrías morirte. Nadie es capaz de sobrevivir un encuentro voluntario con el nagual sin una larga preparación. Lleva años preparar al tonal para tal encuentro. Por regla general, si un hombre común y corriente se encuentra un día cara a cara con el nagual, la impresión es tan grande que lo mata. La meta de la preparación del guerrero no es entonces enseñarle conjuros ni embrujos, sino preparar a su tonal para que no se caiga de narices. Una empresa de lo más difícil. Al guerrero se le debe enseñar a ser impecable y a estar totalmente vacío antes de que pueda, aún siquiera, concebir el ser testigo del nagual. En tu caso, por ejemplo, tienes que dejar de calcular. Lo que hacías esta mañana era absurdo. Tú lo llamas explicar. Yo lo llamo una insistencia estéril y tediosa del tonal por tener todo bajo su control. Cada vez que no le salen bien las cosas, hay un instante de confusión y entonces el tonal se abre a la muerte. ¡Qué hijo de la chingada! Primero se mata antes que ceder el control. Y sin embargo, muy poco podemos hacer por cambiar esa condición. ¿Cómo la cambió usted, don Juan? Hay que barrer la isla del tonal y mantenerla limpia. Es la única alternativa que tiene el guerrero. Una isla limpia no ofrece resistencia. Es como si allí no hubiera nada. Rodeó la casa y tomó asiento en una gran roca lisa. Desde allí se miraba hacia una hondonada. Me hizo seña de sentarme junto a él. ¿Puede decirme, don Juan, qué más vamos a hacer hoy? Pregunté. No vamos a hacer nada. Es decir, tú y yo seremos solo testigos. Tu benefactor es Genaro. Pensé haber malentendido en mi afán de tomar notas. En las primeras etapas de mi aprendizaje, el mismo don Juan había introducido el término benefactor. Mi impresión había sido siempre la de que él mismo era mi benefactor. Don Juan había callado y me miraba. Hice una rápida evaluación y concluí que sin duda se refería a que don Genaro era algo así como el actor estelar de aquella ocasión. Don Juan rió como si leyera mi mente. Genaro es tu benefactor, repitió. ¿Usted lo es o no? Pregunté en tono frenético. Yo soy el que te ayudó a barrer la isla del Tonal, dijo. Genaro tiene 2 aprendices, Pablito y Néstor. Los está ayudando a barrer la isla. Pero soy yo el que les enseñará el nagual. Yo seré su benefactor. Genaro es solo su maestro. En estos andares, uno habla o actúa. Uno no puede hacer las 2 cosas con la misma persona. Uno toma la isla del Tonal o toma el nagual. En tu caso, mi deber ha sido trabajar con tu tonal. Mientras don Juan hablaba, tuve un ataque de terror tan intenso
que estuve a punto de enfermarme. Sentí que iba a dejarme con don Genaro y la idea me espantaba. Don Juan rió y rió al escuchar mis miedos. Lo mismo le pasa a Pablito, dijo. Nomás me ve y se enferma. El otro día entró en la casa cuando Genaro no estaba. Yo estaba solo aquí y había dejado mi sombrero junto a la puerta. Pablito lo vio y su tonal se asustó tanto que de verdad se cagó en los calzones. Yo podía entender fácilmente los sentimientos de Pablito y proyectarme en ellos. Considerando con cuidado, había que admitir que don Juan era aterrador. Yo, sin embargo, había aprendido a sentirme a gusto con él. Experimentaba una familiaridad nacida de nuestra larga asociación. No voy a dejarte con Genaro, dijo riendo aún. Yo soy quien cuida tu tonal. Sin él, estás muerto. ¿Tiene todo aprendiz un maestro y un benefactor? Pregunté para calmar mi turbación. No, no todo aprendiz, pero algunos sí. ¿Por qué tienen algunos maestro y benefactor? Cuando un hombre común y corriente está listo, el poder le consigue un maestro y se hace aprendiz. Cuando el aprendiz está listo, el poder le consigue un benefactor y se hace brujo. ¿Qué es lo que hace que un hombre esté listo para que el poder le consiga un maestro? Nadie lo sabe. Solo somos hombres. Algunos somos hombres que han aprendido a ver y a usar el nahual. Pero nada de lo que hayamos podido ganar en el curso de nuestras vidas puede revelarnos los designios del poder. Así pues, no todo aprendiz tiene un benefactor. El poder decide eso. Le pregunté si él mismo había tenido un maestro y un benefactor, y por primera vez en 13 años habló libremente de ellos. Dijo que tanto su maestro como su benefactor eran de Oaxaca. Yo siempre había considerado que ese tipo de información era valioso para mi investigación antropológica. Pero por algún motivo, en el momento de la revelación, no me importó. Don Juan me lanzó un vistazo. Pensé que era una mirada de preocupación. Luego cambió abruptamente de tema y me pidió relatar cada detalle de lo que experimenté en la mañana. Un susto repentino siempre encoge al tonal, dijo al comentar la descripción de mi reacción al grito de don Genaro. El problema es aquí no dejar que el tonal se encoja más de la cuenta. Un grave asunto para un guerrero es el saber precisamente cuándo dejar que su tonal se encoja y cuándo detenerlo. Eso sí que es un arte. El guerrero debe luchar como demonio para encoger su tonal, pero en el mismo momento en que el tonal se encoge, el guerrero debe voltear al revés la lucha inmediatamente para no dejarlo encogerse más.
Pero al hacer eso, ¿no regresa a lo que ya era? Pregunté. No. Después que el tonal se encoge, el guerrero cierra la puerta desde el otro lado. Mientras nada desafíe a su tonal y sus ojos estén encajados solo para el mundo del tonal, el guerrero anda en el lado seguro de la cerca. Está en terreno familiar y conoce todas las reglas. Pero cuando su tonal se encoge, está en el lado de los ventarrones, y esa abertura debe sellarse en el acto, o el viento lo barrerá como a una hoja. Y ese es un viento real. Esto no es una metáfora, un viento que le puede volar a uno la vida. De hecho, ese es el viento que se vuela a todas las cosas vivas que están sobre la tierra. Hace años te presenté a ese viento, pero tú lo tomaste en broma. Se refería a una vez que me llevó a las montañas para enseñarme ciertas propiedades del viento. A mí, sin embargo, nunca me pareció cosa de broma. No es importante si lo tomaste en serio o no, dijo tras escuchar mis protestas. Por regla, el tonal debe defenderse a cualquier costo, siempre que se vea amenazado. Así que no tiene importancia alguna la forma en que el tonal reacciona para lograr su defensa. Lo único importante es que el tonal de un guerrero debe entrar en relaciones con otras alternativas. Lo que un maestro trata de alcanzar en este caso es el peso total de esas posibilidades. El peso de esas nuevas posibilidades es lo que ayuda a encoger el tonal. Del mismo modo, ese mismo peso ayuda a impedir que el tonal se encoja más de la cuenta. Me indicó proseguir el relato de los sucesos matinales y me interrumpió en la parte en que don Genaro se deslizaba de un lado a otro entre el tronco y la rama. El nagual puede ejecutar cosas extraordinarias, dijo. Cosas que no parecen posibles, cosas impensables para el tonal. Pero lo extraordinario es que el que actúa no tiene manera de saber cómo ocurren esas cosas. En otras palabras, Genaro no sabe cómo hace esas cosas. Él solo sabe que las hace. El secreto de un brujo es que sabe cómo llegar al nagual, pero una vez que llega allí, su opinión no vale más que la tuya acerca de lo que ahí pasa. Pero, ¿qué siente uno al hacer esas cosas? Uno siente que uno está haciendo algo. ¿Sentiría don Genaro que estaba caminando por el tronco de un árbol? Don Juan me miró un momento, luego apartó la cara. No, dijo en un susurro enérgico. No del modo que tú quieres decir. No dijo más. Yo casi contenía el aliento, esperando su explicación. Al fin tuve que preguntar. ¿Pero qué siente? No puedo decirlo. No porque sea asunto personal, sino porque no hay manera de describirlo.
Ándele, lo animé. No hay nada que uno no puede explicar o elucidar con palabras. Creo que aunque no sea posible describir algo directamente, uno puede aludir, andarse por las ramas. Don Juan rió. Su risa era amistosa y amable, y sin embargo, había en ella un toque de burla y de travesura. Tengo que cambiar el tema, dijo. Baste decir que el nagual estaba apuntándote a ti esta mañana. Lo que hizo Genaro fue una mezcla entre tú y él. Su nagual se templaba con tu tonal. Insistí en sondearlo y pregunté: cuando usted le enseña el nagual a Pablito, ¿qué cosa siente? No puedo explicarlo, dijo con voz suave. Y no porque no quiera, sencillamente no puedo. Mi tonal se para allí. No quise presionarlo más. Permanecimos un rato en silencio. Luego, él empezó a hablar de nuevo. Digamos que un guerrero aprende a entonar su voluntad, a dirigirla a un punto directo, a enfocarla donde quiere. Es como si su voluntad, que sale de la parte media de su cuerpo, fuera una sola fibra luminosa, una fibra que él puede dirigir a cualquier sitio concebible. Esa fibra es el camino al nagual. O también yo podría decir que el guerrero se hunde en el nagual a través de esa sola fibra. Una vez que se ha hundido, la expresión del nagual es asunto de su temperamento personal. Si el guerrero es chistoso, el nagual es chistoso. Si el guerrero es espantoso, el nagual es espantoso. Si el guerrero es perverso, el nagual es perverso. Genaro siempre me hace reír porque es uno de los seres más divertidos que hay. Nunca sé con qué va a salir. Eso para mí es la esencia última de la brujería. Genaro es un guerrero tan fluido que el más leve enfoque de su voluntad hace que su nagual actúe en formas increíbles. ¿Observó usted mismo lo que don Genaro hacía en los árboles? Pregunté. No, nada más supe, porque vi que el nagual estaba en los árboles. El resto del espectáculo era para ti solo. O sea, don Juan, que como la vez que usted me empujó y fui a dar al mercado, ¿usted no estaba conmigo? Fue algo así. Cuando uno se encuentra cara a cara con el nagual, uno siempre tiene que estar solo. Yo nada más andaba por ahí para proteger a tu tonal. Ese es mi cargo. Don Juan dijo que mi tonal casi estalló en pedazos cuando don Genaro descendió del árbol, no tanto por alguna cualidad de riesgo inherente al nagual, sino porque mi tonal se entregó al desconcierto. Dijo que uno de los propósitos de la preparación del guerrero era cortar el desconcierto del tonal, hasta que el guerrero fuese lo bastante fluido para admitirlo todo sin admitir nada. Cuando describí los saltos de don Genaro al subir al árbol y al bajar de él, don Juan dijo que el grito del guerrero
era uno de los asuntos más importantes de la brujería y que don Genaro era capaz de enfocarse en su grito, usándolo como vehículo. «Tienes razón», dijo. «A Genaro lo jalaron, en parte su grito y en parte el árbol. En eso sí viste bien. Esa fue una verdadera vista del nagual. La voluntad de Genaro estaba enfocada en su grito y su carácter personal hizo que el árbol jalara al nagual. Las líneas iban en ambos sentidos, de Genaro al árbol y del árbol a Genaro. Lo que debiste ver cuando Genaro saltó del árbol era que estaba enfocando un sitio enfrente de ti y luego el árbol lo empujó. Pero solo parecía un empujón. En esencia, era más bien como si el árbol lo soltara. El árbol soltó al nagual y el nagual regresó al mundo del tonal en el sitio que Genaro enfocaba. La segunda vez que Genaro bajó del árbol, tu tonal no estaba tan desconcertado. No te entregabas tan duro y por eso no te agotaste tanto como la primera vez. A eso de las 4 de la tarde, don Juan detuvo la conversación. «Vamos a volver a los eucaliptos», dijo. «El nagual nos espera allí». «¿No corremos el riesgo de que nos vea la gente?», pregunté. «No, el nagual mantendrá todo suspendido», respondió.